Escucha este dato. Tasa de paro juvenil. España, 40%. Italia, 31%. Francia y Suecia, 20%. Reino Unido, 16%. Polonia, 13%. Holanda y Austria, 9%. No es por mala suerte que España tenga la mayor tasa de paro juvenil de Europa. No es por un designio divino. Es el resultado de muchas decisiones políticas equivocadas, como la subida exagerada del salario mínimo, la legislación laboral, etc. Unas decisiones equivocadas que sufren precisamente más aquellos a los que los políticos dicen querer proteger. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, Instagram y Parler soy @diebarceló. Y en Facebook, LinkedIn, YouTube y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. Recuerda que en el canal de Telegram te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y demás material. Además, en Facebook puedes encontrarnos en la página de Radio Intereconomía Asturias, que están también todos los programas que se emiten desde esta radio. La primera noticia que hay que comentar se refiere a los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de mayo, que son un buen ejemplo de la gran confusión de datos económicos que yo ya te vengo anticipando que iba a ocurrir, pero ahora ya lo estamos viendo de manera concreta. ¿Qué quiero decir? Que los datos, tú miras la superficie y parecen buenos y cuando escarbas un poco te encuentras que no son tan buenos. Por eso yo digo que el que quiera celebrar estos datos los va a poder celebrar porque va a encontrar algún argumento. Pero en realidad yo creo que es más una época más adecuada para apretar los dientes que para estar celebrando nada. Vamos a los datos concretos. El número de ocupados aumentó en 711.000 personas en términos interanuales, es decir, cuando comparas mayo de 2021 con mayo del año pasado. Eso es un aumento del 3,8%. Al mismo tiempo, el paro bajó en 76.500 personas. Es una reducción del 2%. Y en cuanto a la firma de contratos, por ejemplo, en el caso de los contratos indefinidos, se duplicaron, aumentaron un 104%, siempre comparando mayo del año pasado con mayo de este año. Y el número de personas en ERTE se redujo en 93.000 personas respecto a abril y quedó en el menor número de lo que llevamos de pandemia. Entonces, como te decía antes, el que quiera celebrar los datos lo podrá hacer porque va a decir, subió el empleo, bajó el paro, subieron los contratos indefinidos, bajó la gente en ERTE, genial. Pero yo creo que celebrar esto sería un error porque como mínimo sería un ejemplo de algo que no hay que hacer, que es cantar victoria antes de tiempo. A ver, que la economía está en una etapa de recuperación, eso es innegable. Y por lo tanto eso repercute favorablemente en el mercado de trabajo. Hasta ahí estamos de acuerdo. La duda o la cuestión, la discusión, el debate viene respecto de si esta recuperación es sólida. Y pensar que esta recuperación está garantizada es una temeridad. Piensa que estos datos tienen, en primer lugar, el efecto favorable de la estacionalidad. En España, en abril, mayo, junio y julio, se crea siempre empleo, porque empieza la campaña de verano fundamentalmente. Entonces, tenemos de entrada ese efecto que juega a favor de estos datos de mayo. El segundo es que estos datos también tienen un chute extra, que es el final del estado de alarma.
Y eso es algo que evidentemente ocurre una sola vez. Y, como ya te vengo comentando también en programas anteriores, hay otro elemento que hace que estos datos parezcan mejores de lo que son, que es el efecto base de comparación. Es decir, comparar un mes medio normal, que es mayo de 2021, con un mes completamente atípico, cuando estábamos confinados, que fue mayo del año pasado. Porque de hecho, estos 711.000 empleos creados en 12 meses, por más que, digamos, que uno puede decir que son una cantidad de empleos enorme, y es verdad, en un año normal sería un éxito haber creado esa cantidad de empleo, pero fíjate que esa cantidad de empleos creados no alcanzan a compensar los 890.000 que se habían destruido hace un año. Es decir, por más de que tenemos la estacionalidad a favor, el final del estado de alarma y el efecto base de comparación, todo a favor, los empleos creados en 12 meses no alcanzan a compensar todavía la pérdida de hace un año. Se recuperaron 4 de cada 5 empleos. Falta recuperar un 20%. Entonces, lo que podemos hacer para ver para analizar estos datos desde otra perspectiva, es comparar los datos de mayo, pero con los datos de mayo de 2019. Entonces, en ese caso, nos encontramos con que ahora hay un 1% menos de personas trabajando que en el 2019, y siempre contando como ocupados a todos los que están en ERTE, si no, sería menos del 4%. Pero bueno, y a pesar de contar a la gente que está en ERTE como ocupados, el paro es ahora un 23% más alto que en mayo del 2019. Son 700.000 parados más. En el caso de los jóvenes, el aumento del paro respecto a 2019 es del 34% y de los inmigrantes un 49%. Y mira tú este dato, cómo, digamos, es necesario analizar los datos. Porque si tú dices, los contratos indefinidos se duplicaron en los últimos 12 meses. Tú, digamos, cualquier persona dice, eso es un dato fantástico. Bueno, sin embargo, los contratos indefinidos que se firmaron en mayo, pese a haberse duplicado en un año, son tantos como los que se firmaron en mayo de 2006, hace 15 años. Entonces, cuando tú tomas esta perspectiva, dices, bueno, realmente no hay nada que celebrar. Si estamos firmando la misma cantidad de contratos indefinidos que hace 15 años, realmente no hay ningún margen para celebrar nada. Pero hay más, porque ahora hay 225.000 empleados públicos más que hace 2 años, que son un 9% más. Y como te estaba diciendo antes, las 542.000 personas que están en ERTE están contadas como ocupados. Pero si tú descuentas esos dos efectos, quitas a la gente de los ERTEs y no los cuentas como ocupados, y dejas a un lado el sector público, te encuentras que el empleo asalariado en el sector privado es ahora un 7% más bajo que en mayo de 2019. Y entonces ahí ya sí te puedes dar una idea de que estamos en una situación complicada, un 7% menos que en el 2019. Entonces, tú fíjate, si miras los datos superficiales, te dicen que en los últimos 12 meses el empleo creció un 4%. Cuando tú empiezas a desmenuzar los datos, a analizarlos, te encuentras que la realidad es que ahora estamos un 7% abajo que en 2019. Y eso, este 7% de caída, es mucho más coherente con lo que uno ve en la calle. ¿Qué es lo que uno ve en la calle? Que estamos en una economía que está atravesando su segunda mayor crisis
desde 1850. O sea, en 170 años, la peor crisis fue evidentemente la de la guerra civil. La segunda peor por caída del PIB es esta, por la magnitud de la caída y por la velocidad de la caída. Entonces, evidentemente, la economía, como te digo, se está recuperando, pero ni hablar de celebraciones ni de nada por el estilo, porque cuando tú miras los datos a fondo te das cuenta que la situación es muy delicada. Segundo dato, la segunda noticia, que te quería comentar era el tema de la nueva factura de la luz. No te voy a dar todos los detalles porque realmente puedes encontrarlos en otro lugar, en internet, pero básicamente la mayor parte de los consumidores residenciales, las familias, tenían una tarifa fija y ahora el gobierno unifica todas las tarifas, porque como te digo, esa era la tarifa, la mayor cantidad de hogares tenían una tarifa fija, pero había otras, creo que 3 tarifas más. Lo que hace ahora el gobierno es unificar todas las tarifas en una que va a cobrar el kilovatio hora según la hora del día. Entonces ha creado tres franjas, las horas punta, las horas llana y las horas valle. Las horas punta evidentemente son las más caras, las llanas el precio intermedio y las valles son los más baratos, que son de 12 de la noche a 8 de la mañana y los fines de semana. A ver, ¿por qué se hace esto? Entonces el gobierno dice que lo hace porque si todos utilizamos la electricidad a la misma hora, en esas horas el sistema se sobrecarga y exigiría hacer unas determinadas inversiones para poder sobrellevar esa sobrecarga que dicen que no serían justificables o no serían rentables, etc. Entonces, lo que dicen es, vamos a incentivar a la gente a que comience a consumir electricidad en otros horarios, de manera tal de que el sistema no se sobrecargue. Dicho así, uno puede pensar, bueno, la idea no está tan mal. Pero en realidad, cuando uno empieza a pensar un poco más en profundidad, se da cuenta que este es un intento descarado del gobierno de modificar nuestros hábitos. Porque nosotros, digamos, si llegamos hasta aquí como sociedad y resulta que trabajamos en determinados horarios, solemos comer en determinados horarios, solemos descansar en determinados otros horarios, no es porque seamos idiotas, es porque es la forma que nos ha acomodado, son los horarios que más o menos nos hemos acostumbrado o nos gustan o son los que nos resultan más compatibles con nuestros conciudadanos o con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero al gobierno no le gusta los horarios que nosotros nos hemos dado libremente. Y entonces ahora nos dice, si mantienes los horarios como hasta ahora, te voy a castigar. Y entonces, cámbialos. Entonces, tú lo puedes ver como un incentivo, pero también como un chantaje. Vamos, ¿quién es el gobierno para obligarnos a cambiar nuestras costumbres? ¿Por qué el gobierno nos tiene que castigar por poner la lavadora a las 10 de la mañana? Cuando yo te digo muchas veces que el socialismo es una ideología de raíz totalitaria, y entonces yo sé que a lo mejor piensas que soy un exagerado, piensas que me paso de frenada, que bueno, que no es tan así. Esto te demuestra lo que yo siempre te quiero transmitir desde este micrófono. Los socialistas creen que saben mejor que tú
lo que te conviene y no dudan en castigarte, multarte, cobrarte impuestos o prohibirte lo que ellos no quieren que hagas. Este cambio de tarifa de la luz es exactamente igual que la subida del IVA a las bebidas azucaradas o la idea que tiene ahora el ministro comunista Alberto Garzón para quitarle a la selección española el patrocinio de las galletas Príncipe. Porque no le gustan a las galletas Príncipe. Yo me imagino que a él le gustan más las galletas Camarada. Entonces, esto es lo que quiero que veas. El cambio de tarifa es la anécdota. Lo relevante, lo sustancial, es que nos gobierna un grupo de gente dispuestos a todo para llevar adelante su agenda de ingeniería social. Digamos, ellos quieren que cambies tus hábitos para adaptarlos al gusto de ellos. Y uno se pregunta, ¿y eso qué es? Y eso es totalitarismo. Eso es totalitarismo, eso no es libertad. Porque además con este cambio de tarifa, que aunque, digamos, que tiene un fin recaudatorio, porque, como sabes, la tarifa de electricidad lleva impuestos de todo tipo, y si la electricidad es más cara, el gobierno va a recaudar como mínimo más de IVA. Te doy para que tengas una idea de lo que está significando la nueva tarifa. Comparando el dato del precio del kilovatio hora el 31 de mayo, que más o menos a lo largo del día fue 16 céntimos por kilovatio, y los datos del 1 de junio, o sea, el primer día con el nuevo sistema. En las horas más baratas, las horas valle, como te dije, de 12 de la noche a 8 de la mañana, el precio fue de unos 11 céntimos por kilovatio en vez de 16, o sea, baja un 31. Pero en las horas punta, que son de 10 a 14 y de 18 a 21, el precio subió un 50% respecto a la tarifa del día anterior. Por lo tanto, salvo que la gente cambie bruscamente sus hábitos, cosa que me resulta difícil de creer, este cambio de tarifa va a significar que vas a tener que pagar más porque el gobierno lo dispuso así. Pero ¿sabes cuál es el aspecto cínico de este incremento de tarifas? Que el gobierno te va a decir que es por tu culpa. Porque si tú quisieras, te van a decir, podrías gastar mucho menos. Si te ducharas a la 1 de la mañana, pusieras la lavadora a las 7 de la mañana, puestos, si te levantaras más temprano para desayunar y preparas el café también a las 7 de la mañana, o a las 6. El tema, si tú lo piensas, nos hemos acostumbrado a tomar como algo normal, algo que no es normal. ¿Tú te imaginas al gobierno hablando de la tarifa de las pizzas? No, tú vas a la pizzería, dices, yo quiero margarita, yo quiero esta otra, y el señor de la pizzería te dice, bueno, esta cuesta tanto, esta cuesta otra tanto. Si a ti te parecen bien las tarifas de la pizza, la compras. Si te parece mal, te vas a otra. Y si tampoco te parece bien, te vas a una hamburguesería. Muy bien. Porque el mercado de las pizzas es un mercado libre. Entonces tú eliges y los pizzeros están intentando satisfacer tu gusto. Ahora, como el mercado eléctrico está totalmente intervenido, las empresas no pueden dedicarse a satisfacer las demandas de los consumidores. Porque en un mercado libre, esto que el gobierno alega como problema de que hay una sobrecarga del sistema, sería un problema a arreglar entre la empresa y los consumidores. Entonces, la empresa subirá los precios
o encontrará formas de que el sistema tenga más capacidad, o no sé de qué manera. Pero yo digo, ¿por qué tiene que venir el gobierno a definir cuánto se tiene que pagar, en qué horarios? Eso es algo que, digamos, una vez más, eso es propio de una economía sovietizada. Entonces, y esto me hace acordar también a la economía del nazismo, del Tercer Reich, porque Hitler no estatizaba las empresas. Porque decía, ¿para qué las voy a estatizar? Yo simplemente les doy órdenes y ellos me tienen que obedecer. Entonces, aquí con el mercado eléctrico pasa algo parecido. La propiedad permanece en manos privadas, pero luego tienen que hacer lo que le diga el gobierno. Entonces, realmente no tiene sentido, y esto perjudica a las empresas y perjudica a los consumidores. ¿Y quién gana aquí? Ganan las fobias de los socialistas, que ellos van impulsando su agenda y amoldando todo a su gusto. Yo lo que quiero que veas es que eso es completamente ajeno a lo que debe entenderse por libertad. En un mercado libre, las empresas tendrían que adaptarse al gusto de los consumidores. Y justamente en un mercado libre, los recursos se tienen que asignar en función de los gustos de los consumidores y en función de los precios libres. Pero aquí no hay ni precio libre, ni al consumidor le dejan elegir. Nos ponen en lo que diga el gobierno. Y esto realmente es preocupante, pero bueno, es una forma más, digamos, porque esto no está planteado como un camino intermedio a una liberalización. No. Esto es algo que está planteado para quedarse, supuestamente por tu bien, pero que te van a castigar. Es un excelente ejemplo de los costos que tiene no el cuidado del medio ambiente, los costos que tiene el intervencionismo. Porque sin intervencionismo, sin tantos impuestos, pues la energía sería más barata, las emisiones podrían reducirse y la gente podría ponerse de acuerdo con las empresas de manera mucho más conveniente para todos. El tercer punto la tercera noticia que te quería mencionar es una que en los medios de comunicación prácticamente no la mencionan, pasa inadvertida. Es lo que técnicamente se llama posición de inversión internacional. Tú dirás, ¿y esto qué es? En términos coloquiales la podríamos llamar deuda exterior. España, durante los años de Zapatero, porque Zapatero aumentó el gasto público permanentemente por encima del PIB, creó la burbuja de los nuevos derechos, el cheque bebé, la renta de emancipación, etcétera, creó la burbuja de la obra pública cuando se construyeron los aeropuertos que después no tenían aviones, etcétera, las desaladoras que después no funcionaban. Bueno, todo ese impulso bestial del gasto, ¿qué generaba? Un exceso de demanda que se traducía en un exceso de importaciones, porque si tú demandas mucho, es decir, compras mucho, la producción nacional da hasta donde da, y cuando ya no da más, el resto se tiene que suplir con importaciones. Bien. Como el activismo de política económica de Zapatero y Pedro Solbes fue temerario, España durante algunos años llegó a tener el segundo déficit exterior más grande del mundo, solo superado por el de Estados Unidos. Bien. Con la diferencia que Estados Unidos no tiene problema alguno porque ellos tienen la capacidad de imprimir los dólares, que es la moneda de reserva internacional. España no tiene la capacidad de imprimir ninguna moneda, por suerte. Y entonces, esos déficits se fueron acumulando. Y la suma de esos déficits va formando lo que se llama la deuda exterior o, como te dije en términos técnicos, la posición neta de inversión internacional. Bien. Para que te des una idea en qué situación estamos. La Comisión Europea fija
unos indicadores económicos y les pone un nivel a partir del cual se considera que ese indicador muestra un desequilibrio que debe corregirse. Por ejemplo, el ejemplo típico es el del déficit fiscal. Si el déficit fiscal supera el 3% del PIB, pues se considera un déficit excesivo que hay que corregir. Muy bien. En el caso de la deuda exterior, la Comisión Europea considera, con buen criterio, que si supera el 35% del PIB, ya es una situación de desequilibrio excesivo que tiene que atenderse. Muy bien. ¿Cuánto es la deuda exterior de España en este momento? 84%. Más del doble que el máximo a partir del cual la Comisión Europea dice, muchachos, cuidados con esto. Bueno. La forma de revertirlo, digamos, si esto se creó por la acumulación de déficit, lo que tenemos que hacer como economía para reducir este problema es tener superávit, es decir, lo contrario. Y veníamos razonablemente bien, y vamos más o menos bien, porque España, pese a todo, si mal no recuerdo, está entrando en el 9º año con superávit exterior. Es verdad que el déficit exterior ahora se redujo mucho, pero seguimos en superávit. Lo que digo es que cada vez que el gobierno sube un impuesto, cada vez que el gobierno amenaza con retrotraer la reforma laboral, cada vez que el gobierno no ajusta el déficit fiscal y gasta lo que no tiene y nos sigue endeudando, cada vez que el gobierno sube el salario mínimo más allá de lo que el mercado laboral puede asumir, todas esas cosas van contra el superávit exterior que necesita España. ¿Por qué? Porque son todas formas de incrementar los costes de producir en España. Y España, para tener superávit, tiene que ser competitiva. Bueno, digamos, en realidad hay dos formas de conseguir superávit. Una es, digamos, llevando a la gente a reducir el consumo, por ejemplo, de tal forma que haya superávit, porque la gente no consume. Entonces, así también se consigue un superávit, pero eso no está en los planes de nadie. Lo bueno es tener superávit a pesar de que aumente el consumo. Y para que eso ocurra, tienen que aumentar las exportaciones. Y para que aumenten las exportaciones, la economía tiene que ser competitiva. Por eso es muy importante que el gobierno no juegue con fuego ni piense en medidas, en cosas que al final atentan contra ese superávit, que como digo, ahora pasa inadvertido, en los medios de comunicación ni lo vas a ver, pero es otra espada de Damocles que tenemos encima de la cabeza. Y el día que suban los tipos de interés, nos vamos a acordar y la deuda va a estar ahí.